Veamos ahora un nuevo una nueva parte del curso de Historia del Derecho y lo hacemos dentro de lo que es esta materia del derecho indiano y lo que tiene que ver con el estatuto de las personas dentro del derecho indiano y específicamente el estatuto de los indígenas dentro de este derecho y particularmente ya aterrizándolo a dos instituciones que tienen que ver con la encomienda y las mercedes de tierra que se relacionan profundamente con el tema indígena que ya hemos abordado en clases anteriores. Para que vayamos entendiendo cómo es esta sociedad reinal, virreinal o colonial, como le llaman la mayoría de los autores aquí en América desde el siglo XV en adelante, nosotros tenemos que comprender que esta sociedad es una sociedad desigual, donde no existen señoríos, donde no existen, como en los casos de la península ibérica o de España, baronajes, marquesados y otros títulos nobiliarios que ejerzan una cierta influencia. Acá no existen, simplemente son todos parte de el reino de Castilla y parte de los distintos reinos que se compone la América Latina. Por lo mismo, como no existen estos señoríos, hay una regulación especial para cada estamento. Existe una regulación especial para el español, para los criollos, para los mestizos, para los indios y para el grupo más bajo de la escala social, como lo vemos en esta imagen, de los negros. Los españoles tendrán muchos más privilegios que cualquiera de las otras personas que existan en la escala social. O sea, los peninsulares podrán llegar a ser virreyes, gobernadores, presidentes y oidores de la Real Audiencia, podrán optar a los altos cargos eclesiásticos, etcétera. Mientras que los criollos, aquellos españoles nacidos en América, podrán ser encomenderos y hacendados solamente. Y mientras mestizos, mulatos, que son la mezcla entre el hispano y el americano, el criollo, podrán ser peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, etcétera. Y por su parte, los indios serán una especie de incapaces relativos, como vamos a ver, sujetos a un cierto resguardo, si es que se quiere nombrar por esa vía, y al final tendremos a los negros que serán simplemente esclavos que trabajarán tanto en la producción minera como también en las plantaciones y en la ganadería. Veamos entonces un poco lo que tiene que ver con este estatuto personal del indígena. Nos vamos a centrar específicamente en lo que tiene que ver con el indígena en particular. De partida, nosotros tenemos que constatar que en América Latina existe una diversidad enorme de etnias indígenas y la corona castellana debió lidiar con cada una de ellas, con cada uno de los idiomas, con cada una de las culturas, cada una de sus realidades sociales, sus organizaciones jurídicas, sus organizaciones sociales, etcétera. Con cada una de ellas tuvo que lidiar. Por tanto, existen una multiplicidad de pueblos indígenas. Para lograr un trato unitario respecto de cada uno, se tomaron diversas teorías. Y una de las primeras teorías fue tratarlos como amentes o sin mente, o sea, incapaces absolutos, que no sabían hacer absolutamente nada y que por ello el español, el castellano, el descubridor, el europeo venía a entregarles la civilización, a evangelizarlos y darles un elemento que les permitiera a ellos llegar a la civilización como lo tenían los europeos. Esto cambia con el Papa Pablo III en la bula Sublimis Deus del 12 de junio de 1537, en el cual señala que los indígenas son plenamente capaces para lo que tiene que ver con la fe católica. O sea, respecto a decidir si es que quieren ser parte, especialmente optar positivamente a ser parte de la Iglesia Católica, ellos son plenamente capaces. Obviamente que conviene, por un tema de las bulas alejandrinas y por un tema de la evangelización que debían hacer los hispanos en América. El decir que ellos podían ser capaces para decir que sí era la fórmula para que ellos pudieran de alguna manera civilizarse y los castellanos poder tener dominio respecto a todas aquellas tierras que estaban conquistando. Hay
un pensamiento que gira dentro de la corte de los reyes en aquel tiempo, un pensamiento que viene de la Edad Media y que realmente se traslada a lo que tiene que ver con la América Latina. Recordemos que esa Edad Media que se termina o comienza ya a dar sus estertores en Europa en el siglo XV, se traslada y revive o tiene un segundo aire o permanece vigente en América colonial o la América virreinal o la América reinal, la América española, para darle un término más preciso, se mantiene en la época americana de colonizaje y nosotros nos mantenemos en una especie de edad media permanente. Ese pensamiento que yo les quiero contar de Egidio Romano señala que los que no reconocen a Dios no pueden justamente poseer lo que Dios da. ¿Qué significa eso? Que los indígenas, especialmente si lo llevamos al tema americano, si ellos no reconocen a Dios, si ellos no son capaces de decir, sí, acepto la religión católica, que es la única religión que existe en ese tiempo, ellos no van a tener derecho a poseer lo que Dios les da. O sea, no van a ser dueños de sus animales, de sus tierras, de su gente, etcétera. No van a poder tener derechos, ya que son todas creaciones de Dios y como ellos no creen en quien los creó, en Dios, el Dios católico, ellos no pueden tener derecho a ninguna de esas cosas. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino, alguien que ustedes ya conocen y que han analizado profundamente, señala, aunque no conozcan ni practiquen la fe y cometan cualquier delito, incluso contra la naturaleza, de todos modos debían ser estos indígenas respetados en cuanto a su autonomía para gobernarse y la propiedad de sus bienes en que se incluía su libertad. Interesante lo que piensa Santo Tomás. Es interesante ya que tienen autonomía para gobernarse, algo que ya había notado Francisco Vitoria en sus textos, La Relictio de Indis, pero que ustedes saben se había dado una vuelta a carnero entre medio y los terminaba desconociendo. Pero Santo Tomás señala que tienen propiedad de los bienes y lo que se incluía su libertad. Y esa libertad se conjuga un poco con lo que ya habíamos visto de Pablo III con la Bula Sublimis Deus, la anterior, que señala que los indígenas son plenamente capaces para la fe cristiana. O sea, tienen libertad para elegir la fe, especialmente para elegirla positivamente, o sea, adoptarla. Por tanto, tienen incluida dentro de sí la libertad. Sin embargo, pese a todas estas conjeturas, se llega a la conclusión general de que el indígena no conocía la ley castellana o menos la indiana, la que se aplicó en América, por lo que era necesario ser declarado incapaz. ¿En qué sentido lo declaramos incapaz? Lo declaramos incapaz en el sentido jurídico de crear una protección, una ayuda a quien no puede desenvolverse en el mundo jurídico, lo declaramos incapaz y para eso le damos un guardador, un curador, un tutor en algún caso. Y eso es el caso que vamos a ver a continuación. Uno de los tutores o curadores o guardadores de los indígenas es esta figura del protector de indios. El protector de indios era el representante de los indígenas en América Latina, que fue un representante a la fuerza, podríamos decirlo, que fue un representante legal, que le dio la legislación hispana a los indígenas para que pudieran desenvolverse en el mundo que estaban llevando a cabo. Dentro de la cronología de cómo se llevó adelante este proceso del protector de indios, el primer protector de indios fue Bartolomé de las Casas, que ya lo vimos en 1516. Posteriormente fueron los obispos, en la época entre 1529 y 1554. Después que los obispos no dieron abasto, se decretó que el fiscal del Consejo de India iba a ser el protector de indios general, el cual estaba representado por los fiscales de cada una de las audiencias. Esto se dio desde 1563 en adelante. Luego, desde 1575, había un protector general y particular de indios. En 1575 fue Francisco de Toledo. Este protector general y los particulares de indios eran legos, o sea, no tenían conocimientos jurídicos. Vestían capa y usaban espada, pero requerían la asesoría de un letrado, o sea, de algún abogado, algún conocedor en derecho. Finalmente, esto como eran legos y no conocían muy bien la realidad, se suprimen, siendo restablecidos en 1589.
Y allí surge el protector letrado, o sea, aquel guardián, curador, aquel representante legal de los indígenas, que en el año 1643 ya estaba siendo ejercido por alguien que conocía el derecho, o sea, era un letrado, era un abogado, un conocedor del derecho que ejercía esta función de ser protector de los indios. Y estos podían usar una garnacha o una túnica que usaban los oidores, o sea, los jueces de la Real Audiencia. Cuando veamos Real Audiencia se van a dar cuenta de esta especial forma de vestir que tenían los distintos personajes. Junto a este protector letrado, igual había un abogado y un procurador de indios que era costeado por la corona. ¿Cuál era la idea? El protector general, el protector que era un conocedor del derecho, era el que de alguna manera llevaba todos los asuntos de los indígenas. Llevaba un abogado para los temas de representación legal y ese abogado tenía a la vez un ayudante que era el que veía todo el tema de los juicios, el tejimaneje de todos los juicios, los pormenores, la tramitación, etcétera, que lo hacía un procurador. Y todos estos personajes eran costeados por la misma corona española, quien le pagaba los servicios a estos protectores y a estos procuradores de indios para que defendieran y representaran a los indígenas en sus tierras. Esto es el reconocimiento básico de que ellos también son parte del reino de Castilla en América. Vamos a ver también los indígenas, aparte de tener un protector, alguien que los defienda, alguien que los represente, van a tener una serie de privilegios que la mayoría derivan del testamento de Isabel la Católica. Cuando Isabel la Católica está a punto de fallecer, ella señala en su testamento que deben cuidarse a los indígenas y debe entregárseles lo mejor, debe entregárseles la fe católica, pero en su justa medida y con el máximo de cuidado posible. De ahí se derivan una serie de privilegios que van a tener los indígenas durante todo el periodo reinal o colonial. Primero, se les presume de libertad. Estos tales, por la presunción que tienen de libertad en su favor, son libres como vasallos nuestros, señala Isabel en su testamento. Procesalmente, sus juicios eran casos de corte. Ojo con esto. Ellos tenían un procedimiento especial para tramitar sus asuntos ante las cortes, especialmente ante las reales audiencias, que son los tribunales que existen en América. Ellos tenían la posibilidad de que fueran llevados como casos de corte. No pasaban por un juez ordinario, sino que eran llevados por el mismo rey de España. Ante el mismo rey de España se elevaban los autos, se elevaban los expedientes, se elevaban las solicitudes que hacían los indios. Ojo con esto porque lo vamos a ver después con la tramitación de los procedimientos en Real Audiencia. Estos juicios que van a ejercer los indígenas cuando tuvieran algún pleito judicial van a ser breves y sumarios, o sea, van a ser tramitados en el menor tiempo posible. Tienen la facultad en estos juicios de la integrum restitutio. ¿Qué significa eso? Es la posibilidad de rendir prueba vencido el plazo del probatorio. Es una excepción a la preclusión de las etapas judiciales que van a estudiar ustedes en derecho procesal. ¿Por qué es interesante esto? Porque en un proceso reglado, en un proceso normado, como es el caso del español y es el caso, por ejemplo, del procedimiento civil chileno, existen etapas donde se debe rendir la prueba. Existe una etapa especial, que es el término probatorio, de X cantidad de días, donde debe rendirse la prueba. Si no se rinde la prueba en ese tiempo y no se alega ningún entorpecimiento para haber ejercido la prueba, se pierde la posibilidad de ejercer. Bueno, los indígenas tenían la posibilidad de rendir la prueba aunque hubiese pasado ese tiempo, aunque hubiese precluido. El término preclusión tiene que ver con la conclusión de un plazo judicial. Son términos que después los van a entender mejor en derecho procesal. Los indígenas, también en este punto de la prueba, pueden presentar prueba documental o confesional y retractarse de ella. Como ellos no saben normas de procedimiento, ellos pueden presentar una prueba, decir, mire, tengo este contrato, y después decir, no, ¿sabe qué? No lo quiero presentar, me lo devuelve. O puede decir, sí, confieso que yo debo 1.000 pesos. Y después decir, no, ¿sabe qué? Yo me equivoqué, no debo 1.000 pesos, debo 100. Por ejemplo, ellos tienen esa posibilidad. Si cometían delitos, eran sancionados con menor gravedad, al contrario de un español que los dañaba. Si el español los daña,
el español es condenado con una agravante, o sea, con un delito de mayor gravedad. En cambio, si los indígenas cometen un delito, van a ser sancionados con menor gravedad, ya que no conocen el sistema penal y no están acostumbrados a llevar este tipo de sanciones en su organización, por ejemplo. Es el caso y podemos hacer el parangón con el sistema que tiene los Rapanui actualmente con nuestro sistema penal. Los indígenas, a la vez, por ser personas que no comulgan naturalmente con la religión católica, se están recién convirtiendo, se están evangelizando, están exentos del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Obviamente no se les puede, si se les persiguiera por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, estarían todos condenados por herejes y no se cumpliría la labor de evangelizar que tienen los hispanos. No se presume dolo ni engaño en ellos. O sea, no se les puede decir que ellos actúan de mala fe. Ellos no actúan con mala intención. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no tienen conciencia de lo que están haciendo. Recordemos que son tratados como incapaces, por tanto no tienen plena conciencia de los negocios jurídicos que están llevando. La venta de inmuebles para ellos, cuando eran capaces de poseer inmuebles, como sí sucedió en la historia, era solemne. Y para hacer la venta solemne se requerían 30 pregones. O sea, alguien iba, un personaje X, era un funcionario especial que pregonaba en la plaza pública, o sea, gritaba en la plaza pública que X persona estaba vendiendo un inmueble. En este caso, X indio vende el inmueble. Y lo va a hacer en la plaza pública del lugar donde se está vendiendo aquel inmueble, para que todos sepan. Es una medida de publicidad, ¿ya? Ellos tenían testamentos simplificados, podían hacer un testamento ante el cacique y con testigos no hábiles, que podían ser mujeres, incluso menores de edad. Podían retractarse si les causa lesión enorme una venta. ¿Qué es la lesión enorme? Es cuando se paga más allá del justo precio o se paga menos del justo precio. En este caso hay lesión enorme. Lo verán cuando analicen los vicios del consentimiento en derecho civil como les corresponde. Cuando ellos se les está cobrando más del justo precio sobre una cosa, ellos podían retractarse o le están pagando menos del justo precio, ellos pueden retractarse del contrato simplemente. Están exentos de tutelas y de cargas públicas, obviamente no van a poder ejercer ciertas cargas públicas, como, no sé, tener que ir a pregonar un día alguna venta, ya que ellos no saben español o no entienden el sistema. Tenían fuero por derecho ancestral, o sea, ellos si son caciques, y se convierten a la fe católica, ellos mantendrán su estatus de cacique, por ejemplo, y tendrán un fuero, o sea, serán tratados como caciques, como líderes de su comunidad. Y finalmente no pagaban el alcabala por la venta, un tipo de impuesto que podríamos, es como un impuesto a las ventas que se hacía en aquel tiempo y que iba directamente al tesoro. Como ellos no entendían, obviamente, derecho procesal, derecho civil, toda la normativa hispana, menos van a entender el sistema tributario español. Por tanto, se les eximía de ese pago de impuestos en las ventas que realizaban. Estos son algunos de los privilegios que poseían los indígenas. Obviamente, si ustedes quieren llegar a analizar completamente cuáles son los privilegios que tenían los indígenas, les recomiendo analizar el texto del profesor Doñac, el Manual de Historia del Derecho Indiano, o los textos de Beatriz Bernal o de Oscar Barney, etcétera, donde podrán ver de alguna manera ya más pormenorizado cada uno de estos privilegios. Pero también vinculado con el tema de los privilegios está el tema de los pueblos de indios, que también proviene del testamento de Isabel. ¿Y cuál es la idea de los pueblos de indios? La idea de los pueblos de indios es establecer a los indígenas en un lugar determinado. En una primera etapa se les traslada junto a los españoles para que aprendieran el estilo de vida europeo. ¿Qué se les dice? Se les dice, ya mire, sabe que yo quiero que usted viva como español. Por tanto, yo lo voy a llevar donde viven los españoles para que usted copie el sistema que tienen los españoles. ¿Qué pasó? Obviamente los españoles no le iban a enseñar al indígena, sino que simplemente iban a abusar de él, lo iban a usar como obrero, lo iban a explotar, etcétera, un montón de cosas. No lo iban a enseñar a ser civilizado, sino que lo iban a tratar como un esclavo.
lo que derivó a que se les redujera a pueblos, o sea, se los agrupara en ciertas localidades para juntarlos. ¿Cuál era la idea? Los indígenas debían irse para allá, pero no lo hacían de forma forzada, sino que les pedían, por favor, váyase para allá. ¿Y qué les decían? ¿Sabe qué? Si usted va para allá, va a pagar menos impuestos. Ojo, los indígenas no pagaban alcabala por las ventas, pero sí tenían que pagar otros impuestos a través de una institución que es la encomienda que vamos a ver. Entonces le decía, si usted se va para ese pueblo de indios, va a pagar menos impuestos. Por tanto, va a tener más ganancias. Le conviene. ¿Qué debía tener ese pueblo de indios? Debía tener una iglesia, debía tener aguas, tierras, montes, lugares para el ganado, debe estar cerca de las minas y alejado del pueblo de los españoles. Un ejemplo que existe en nuestra zona central en Chile es, que hasta el día de hoy se denomina así, es el pueblo de indios ubicado en la comuna de Quillota. En Quillota existe un lugar que se llama Pueblo de Indios. Y si uno lo mira en el mapa, Pueblo de Indios está bastante alejado de lo que es el centro de Quillota. Hay que considerar el centro de Quillota como donde está la plaza, la iglesia de San Martín. Y de ahí a Pueblo de Indios existe una distancia bastante grande. Y ese Pueblo de Indios tiene una iglesia, tiene aguas, tiene montes, tiene tierras, lugares para el ganado, está cerca de las minas del Cerro La Campanita y está alejado del centro urbano de los españoles. Así se fue amoldando la realidad indígena y a la vez se fue amoldando con otras instituciones como las que vamos a ver a continuación. Vamos a ver la primera de estas instituciones que tiene que ver con la encomienda. La vamos a comparar con lo que tiene que ver con la merced y así vamos a terminar esta parte de nuestra clase de historia del derecho. La encomienda, partamos por un concepto. La encomienda es un derecho concedido por obsequio real, o sea, es un obsequio del rey para los españoles, los hispanos, los castellanos en América, con el fin de percibir y cobrar para sí, para ellos, los tributos de los indios que se entreguen por su vida y la de sus herederos, con cargo de cuidar a los indios en lo espiritual y temporal. Ojo, es un derecho que le da el rey a los españoles radicados en América para cobrar los impuestos, para percibir, o sea, pedírselos y cobrarle los impuestos a los indígenas que se le entreguen de por vida. Esos impuestos, si bien los cobra y los tiene el encomendero, tiene que entregarlos a la corona, obviamente. Son impuestos, le pertenecen al fisco, le pertenecen al rey, le pertenecen a la corona, no le pertenecen a los particulares. Los cobra para sí, dice ya, esto es mío, pero después, tal como si tuviéramos que hacer una declaración de renta, hacemos la declaración de renta y decimos ya, esto le corresponde al fisco. Descuento tanto porque yo tuve que cuidar a los indígenas, tal como señala la definición, los tuve que cuidar, les tuve que dar un cura, tuve que pagarles iglesia, etcétera, tuve que mantenerle unas casas, etcétera. Entonces descuento esto tanto y esto le doy al Estado. Estos son los impuestos. Ojo, es una institución que tiene que ver con personas. Al español se le dan indígenas. Se le dan indígenas para cobrar y percibir impuestos, con la obligación de cuidarlos en lo espiritual y en lo temporal. Ojo, se le dan personas para cobrar impuestos. Es una forma de la monarquía para lograr tener un sistema tributario confiable y que les permita cobrar los impuestos a todos sus súbditos. Vamos a ver esta encomienda, este sistema de encomiendas, tal como lo definimos, va a tener tres etapas. Una llamada encomienda caribeña, una encomienda mexicana y una encomienda clásica. La primera etapa es la que se llama encomienda caribeña. Es un primer tipo de encomienda, basado en el mismo sistema que ya definimos, adoptado por Colón, ya sea por Cristóbal o por sus descendientes que estuvieron en las islas caribeñas. Este sistema, que al final no sirvió para nada, simplemente sirvió para que se cometieran abusos, fue un sistema bastante terrible para los indígenas, ya que simplemente significó que los hispanos se vinieran a asentar a América y dijeran,
Ya, voy a tener aquí, tengo un montón de indios, los hago trabajar, punto. Y yo no hago nada. Ellos trabajan todo el día, me da lo mismo si se mueren, habrán otros, acá hay más, los traigo a trabajar, punto. No los cuido, no les doy eh, ayuda espiritual, no les doy ayuda temporal, nada, no les cobro impuestos, si los cobro me los quedo para mí, total nadie viene, todavía no hay instituciones que me puedan cobrar a mí, así que me quedo todo yo. Al final se transformó en un abuso, tanto para el indígena como en el tema de los impuestos. En este ámbito surge, y ustedes recordarán, el sermón de Fray Montesinos en 1511, que les señala cómo están tratando a los indígenas en la encomienda. Les señala estos abusos graves que existen respecto al indígena, cómo lo tratan como un esclavo. Y lo señala porque esta especie de encomienda que existió en un primer momento no tuvo nunca una claridad en cuanto a la duración y sucesión. Fue un hecho per se. Tengo indios y los esclavizo y abuso de ellos. Por eso surge el sermón de Fray Montesinos que señala un camino para la evolución del tema de los justos títulos, lo que pasa con Diego Colón y la Junta de Burgos, y la evolución que también va a surgir con este tema de la encomienda. Ya que, habiendo esos abusos, se evoluciona hacia un sistema de encomienda mexicana. La encomienda evoluciona tanto por el sermón de Montesinos como por el avance geográfico de las tropas españolas que van conquistando territorios en América. Cuando llegan a México, la península del Yucatán, Cortés fija un tipo de encomiendas con distintas obligaciones. Recordemos que Hernán Cortés es el conquistador de México y él fija una serie de obligaciones. Primero, de los indios para los encomenderos. Los indios deben tributar, trabajar en parcelas separadas de los españoles. O sea, deben pagar impuestos y trabajar en un lugar alejado del español. Y los encomenderos respecto a los indios deben evangelizarlos, protegerlos, darles un buen trato y 1000 sarmientos. ¿Qué son los sarmientos? Son los brotecitos de la parra, de las vid, del parrón, donde nace la uva, para que ellos plantaran en su propia parcela. Eso les quedaba para ellos. Esos 1000 sarmientos, que de los 1000 podrán crecer 500 a lo mejor, 500 parras, ellos podían trabajar con ellos. O sea, ellos podían comerciar uva, vino especialmente para lo que es la iglesia, y eso era de ellos. Eran las obligaciones. Aquí ya por lo menos, si bien no tenemos una duración en cuanto a qué pasa con la sucesión, tenemos por lo menos obligaciones. Hernán Cortés define en México obligaciones, tanto de los indios como de los encomenderos, en este formato de encomienda. Ya como que ustedes pueden ver que se va acercando más a lo que tiene que ver con nuestro concepto que ya dimos. Y finalmente, la evolución, la conquista de territorios, todo este tema, los justos títulos, el tratamiento del indígena, llega a, a conformar lo que es la encomienda clásica, que se transforma en una merced, o sea, en una dación, en un regalo, obsequio. Es un premio para los españoles que están en América. Y su objeto va a ser percibir y cobrar los tributos de los indios, tal como lo teníamos dicho en la definición que vimos al principio. En este caso, se va a pormenorizar que no existe derecho alguno respecto a los indios, tierras ni propiedad de los tributos. O sea, que los tributos el encomendero los va a cobrar, los va a tener para sí, pero los tributos, tal como yo les expliqué, los tributos son del fisco. Uno le paga impuestos al fisco, en este caso a la corona, al rey. Por tanto, ese impuesto no lo podrá tener el encomendero y quedárselo para sí, va a tener que depositarlo en las arcas fiscales. Esta encomienda va a tener una duración de 2 vidas, o sea, va a durar la vida del primer indígena que me dieron y la de su hijo. Y va a tener la opción de reversarse. ¿Qué significa eso? Cuando llegue a su hijo, yo como encomendero puedo decir, aplico el reverso. ¿Y qué pasa con el reverso? Vuelvo atrás. En este caso, el hijo va a ser el primero y voy a llegar hasta el nieto del primer indígena. ¿Se fijan? Es como una trampa. Echa la ley, echa la trampa. Existe también acá, en este caso, las obligaciones que están claras. Hay una obligación de cuidar temporal y espiritualmente al indio, como ya lo dijimos en la definición. Y existe para el encomendero la obligación de habitar la provincia de la encomienda y defender esa tierra. ¿Qué es lo que pasaba? Por ejemplo, teníamos encomenderos
en un minuto, cuando no se precisa esto, que tenían indios encomendados en Valparaíso, papá, en Valparaíso. Y ellos vivían en Santiago. Si algo le pasa a mis indígenas, porque yo los debo cuidar espiritual y temporalmente, ¿cómo los voy a rescatar si yo estoy en Santiago y ellos están en Valparaíso? Hay que pensar que no hay buses, no hay avión, no hay helicóptero, no hay nada y siempre hay que irse a caballo. Pero no llego al tiro, no llego de inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, debo yo habitar la provincia donde está esa encomienda para poder defenderla, por si acaso les pasa algo a estos indígenas. Nuevamente, les recalco, si ustedes quieren aprender un poquito más, el manual del maestro Doñac les puede servir bastante para esto que tiene que ver con la encomienda y también Beatriz Bernal en Historia del Derecho que se encuentra en la biblioteca. Otro tema totalmente distinto es lo que tiene que ver con la merced de tierras. Si en la encomienda hablábamos que se le entregaban personas indios al hispano, acá se le entregan bienes, y un bien en especial, un bien inmueble, la propiedad de la tierra, que en realidad es una especie de concesión. Ojo, parte como una concesión y luego termina en una propiedad sobre la tierra. Veamos un poco sobre esto. Veamos el tema. ¿De quién es la propiedad de la tierra? Un tema que ya nos hemos preguntado bastante dentro de nuestra clase. Bueno, Colón llega a América, surgen las bulas papales, surge el tema de los justos títulos y se llega a la determinación de que la corona de Castilla y León es la dueña de las tierras de América. ¿Cómo administra esto? Porque junto con tener que formar reinos y formar la estructura administrativa, también es dueña de un terreno enorme, es toda América. ¿Cómo lo administra? Primero a través de una hacienda real. ¿Qué significa eso? Que todo es parte del reino de Castilla, completamente, toda América, y se va a pagar una especie como de arrendamiento a quienes estén habitando distintos sectores. Este sistema no funcionó para nada, ya que el sistema de cobro de esos arriendos era casi imposible, teniendo presente que están separados por el Océano Atlántico y que las autoridades hispanas poco podían hacer al principio para controlar esta presencia de castellanos o de hispanos peninsulares en los distintos rincones de América. Por tanto, se llegó a la idea de establecer este concepto de merced de tierras, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Podemos señalar dos conceptos de mercedes de tierra. Un concepto de Bernardino Muñoz Sánchez, que señala que es la concesión de la propiedad de una porción de territorio conquistado. Concesión de propiedad, ojo, estamos hablando de bienes, no de personas, hecha en virtud del dominio de las tierras descubiertas, lo que ya analizamos anteriormente, de que se considera investida la monarquía castellana, de acuerdo a las bulas de Alejandro VII. En términos más jurídicos, yo lo definiría como un acto administrativo que se expresa a través de un documento que lo certifica y por medio del cual se cedían a un particular o una comunidad determinadas tierras que quedaban afectas a ciertos servicios, cargas o obligaciones, las cuales implicaban que su no ejecución, la resolución del contrato y la pérdida del dominio, retrotrayendo a las partes al estado anterior a su celebración. ¿Qué significaba esto? Que era un acto del rey, a través de sus gobernadores, virreyes, etcétera, que se traducía en un documento que certificaba el hecho y por medio del cual se cedía, se entregaba a un particular, a X persona, una cierta cantidad de tierras, que quedaban grabadas o con una especie como de algunos gravámenes, planteémoslo como una especie como de hipoteca de repente, y sometía a ciertas obligaciones, las cuales implicaban que si yo no cumplía esa obligación, se me quitaba la tierra. Y por tanto yo debía devolverla y la otra parte también debía devolverme a mí al estado anterior en que me había entregado la tierra. Eso más que nada, es una definición más jurídica que la anterior, pero cualquiera de las dos puede servir al efecto, no hay ningún problema. Finalmente nosotros distinguimos dos tipos de mercedes de tierra, las urbanas y las rurales. Las urbanas, obvio, están dentro del radio de la villa o de la ciudad.
son un cuarto de una manzana. Recordemos que la mayoría de las ciudades fundadas por los hispanos, por los castellanos en América, tenían esta especie de tablero damero, esta forma de tablero de ajedrez, estos cuadraditos, cada uno muy bien marcados. Vean un plano por ahí de Santiago, de Quillota, de La Serena, de Concepción, ciudades antiguas, que tienen esos cuadraditos en las calles, en la conformación de la ciudad en su origen. Bueno, un cuarto de esa manzana podía ser afecto a merced, o sea, podía ser entregada por el rey a algún particular. ¿Qué pasó si el rey me entregaba esto? Bueno, como les decía, en la definición existían obligaciones. Si el rey me da una merced en el radio urbano de la ciudad, me da este cuarto de manzana, tengo la obligación de cercarlo y construir una casa, construir la morada. Y tengo la prohibición de traspasarlo a eclesiásticos o institutos monásticos. ¿Qué significa? Que no tengo que ponerle rejas, cercarlo, delimitar mi territorio, instalar mi casa, porque para eso me la dio, para que yo me instale en la ciudad, y a la vez tengo la prohibición de entregárselo a un cura, a un sacerdote, o a un monje, o a un instituto monástico. O sea, no puedo entregárselo al convento de las Agustinas. No puedo. ¿Por qué? Porque los curas, los eclesiásticos, seglares y los institutos monásticos no pueden adquirir de parte de un particular tierras, ni pueden negociar tierras. Ojo, que existe esa prohibición de que los sacerdotes no pueden adquirir tierras a título oneroso, o sea, cobrando por ellas, o sea, comprándolas. No pueden comprar tierras, no pueden comprar inmuebles, pero en la historia y en los hechos igual se dio esa posibilidad. Ojo con eso, recuérdenlo. Ellos no pueden, por tanto su compraventa es nula, pero en los hechos igual se dio. Existen otros tipos de mercedes que son rurales. Estas ya están fuera del radio urbano de la ciudad y se dividen en dos partes. Las chácaras o chacras, que son unas porciones pequeñas ubicadas a extramuros, justo en el límite de la ciudad. ¿Y para qué sirven? Para abastecimiento de la ciudad. Si a mí me dan una merced de tierra rural en forma de chacra, o sea, en el límite de la ciudad, ¿cuál es mi obligación? Tengo la obligación de cultivarla, tener ganado y abastecer a la ciudad de la cual soy vecino. En cambio, si a mí me dan una merced de tierra, me entregan la propiedad del rey en una zona rural, pero me da una estancia, esa va a ser una porción más extensa y va a ser susceptible de explotación agrícola o ganadera. Y esta debe ser labrada, o sea, debe ser cultivada y habitada en 5 años. ¿Por qué? Porque cuando me entrega el rey una merced de tierra rural en forma de estancia, me la va a entregar bajo una condición suspensiva. ¿Qué significa? Que el derecho no se va a consolidar, mi propiedad no se va a consolidar, no voy a ser dueño hasta dentro de 5 años en que yo habite esa tierra, esa estancia, y la trabaje, la labre, la cultive. Una vez que yo esté 5 años viviendo ahí y lo certifique, se me va a otorgar la plena propiedad. Ahí va a ejercer todos sus efectos la merced de tierras que me dio el rey en ese minuto. ¿Entendieron? Para ejemplo, para bibliografía, hay un texto mío sobre las encomiendas y mercedes de tierras en el Valle de Quilpué. Pueden echarle un vistazo en la parte que no tiene que ver con el Valle de Quilpué, sino que en la primera parte que tiene que ver con el tema de las encomiendas y mercedes de tierra. Espero que las explicaciones les hayan sido satisfactorias, que no hayan tenido dudas. Si las tienen, me las consulten, no tengo ningún problema. Es todo, por lo menos, en cuanto a lo que tiene que ver con el estatuto indígena y lo que tiene que ver con encomiendas y mercedes de tierra.